Bueno, pasamos de tema entonces. Y yo sigo con coincidencias inquietantes. Coincidencias inquietantes sobre el fallecimiento de Martin Smith. Sí, Vale. Pues nos lo quieres contar porque fue el descubridor de los cuásares, ¿no? claro. O sea, yo este sábado pasado, el 17 de septiembre, di una charla en un evento llamado Naucas Bilbao, donde conté cómo se descubrieron los cuásares. Mm, Entonces, expliqué pues, que primero no se sabía muchas fuentes de radio de dónde provenían, pues cómo tuvieron cosas de interferometría o incluso ocultaciones lunares para ver qué objeto producía esas ondas de radio, que al sacar el espectro del objeto vieron que estaban las líneas desplazadas al rojo mucho. Entonces, así esos pasos se fueron dando hasta descubrir que, claro, los cuásares, o sea, estas fuentes cuasi estelares que emitían ondas de radio, eran objetos muy lejanos, a miles de millones de años luz, y que emitieron una gran cantidad tremenda de energía. Entonces, uno de los protagonistas de estas investigaciones fue el investigador Martin Smith. Y resulta que el martes salió una nota, o el lunes por la noche, diciendo que el mismo sábado 17 había fallecido el descubridor de los cuásares. Entonces, yo esa charla se me ocurrió en 2016 y no fue hasta esta fecha cuando ya pude darla. Y justamente hablando de sus investigaciones ese mismo día, que pues falleció. ¿Sabemos si falleció. estaba viendo tu charla en ese momento? Espero que no he sido yo la causa, que sea casualidad solamente. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Uf, eso ya Además, es años de rango, ¿eh? además se llama Martin Smith, y la nota Sí. salió el martes. Yo creo que es que lo vi el martes en internet, pero en la fecha de la nota de prensa ponía el 16. Mm, Digo, perdón, no, el lunes. Entonces no sé. Pero sí, o sea, un protagonista del descubrimiento de los cuásares que, claro, él nació en el 1929. Entonces era joven cuando se hicieron estos descubrimientos. La gente lo consideraba un genio porque fue el que se dio cuenta de muchas cosas clave y por eso estaba vivo todavía, porque tenía ya 90 y pico años. mm, mm. Sí. ¿Quieres introducir rápidamente lo que es un cuásar para nuestra Sí, audiencia que no esté familiarizada con, aunque sea un poco colateral a todo esto, pero sí, sí. Bueno, pues los cuásares son el núcleo de galaxias muy lejanas en los que el agujero negro supermasivo, por cómo atrae y acelera la materia a su alrededor, esta se calienta muchísimo, emite gran cantidad de radiación y, claro, el núcleo brilla tantísimo en comparación con el resto de la galaxia que cuando está muy lejano solo se ve un punto de luz, se ven como una estrella. Por eso se llamaban cuasi estelares. Entonces, los cuásares básicamente vienen a ser una fase en la evolución de las galaxias. Porque cuando van formándose, va cayendo gas a las zonas centrales y el agujero negro supermasivo va creciendo a base de tragar mucha materia a su alrededor y acelerarla y calentarla muchísimo. Entonces, es posible que muchas de las galaxias actuales hubieran sido cuásares en el pasado, nuestra propia galaxia incluso. claro. Y así es como los agujeros negros supermasivos del centro van ganando su masa. Y ahora en regiones más recientes del universo se ven menos, porque claro, ya no hay tanto gas disponible para alimentarlos. Mm, Entonces coincidió eso, que se veían objetos de forma que parecía una estrella y en realidad eran núcleos de galaxias. Lo que pasa es que el brillo central hacía casi imposible ver la forma de la galaxia que lo rodeaba. mm, Entonces en algunos se veían eh, algunos borroncillos saliendo por un lado, que resulta que era un jet de materia, que era lo que producía las ondas de radio. Entonces en alguna galaxia se veía el punto de la estrella y un jet saliendo por un lado. Pero sí, luego ya con más avances se pudo eliminar el brillo central o incluso en algunas galaxias que tenían otra galaxia delante, haciendo el gravitacional, se podía ver las imágenes múltiples del punto de luz que era el centro de la galaxia y luego el resto de la galaxia se ve formando un anillo de Einstein. mm. Pero sí, esto se descubrieron en los años 60, que no lo he comentado, y hubo una serie de debates porque no se sabían todavía los agujeros negros si existían o no. No se sabían que los agujeros negros podrían acelerar tantísimo la materia para producir esta emisión de radiación tan potente. Entonces, claro, no se sabía en su momento que podría producir tantísima emisión de energía desde el centro de una galaxia. Mm. Entonces, eso, este fin de semana di una charla de 10 minutos explicando estas fases iniciales de la investigación Y, y y eso. se descubrieron, pues básicamente fue como una gran sorpresa, ¿no? Ver de repente estrellas que al ver el espectro resulta que tenían líneas que estaban muy corridas al rojo, ¿no?
Claro, es que al principio, el primero que vieron, dice, es que no coinciden las líneas con ningún elemento conocido. Entonces, a lo mejor es materia nueva, desconocida, ¿qué está pasando? Entonces, el segundo que pudieron medir líneas espectrales, porque creo que se descubrió alguno por en medio, pero el espectro era muy plano. Entonces, el segundo que podían medir líneas espectrales, el desplazamiento rojo era solamente de un 16%. Entonces, el primero que descubrieron tenía 36, algo así, 30, más de 30% de desplazamiento rojo. Y el tener menos ese segundo, ya dijeron, estas líneas son parecidas a las del patrón del Pero hidrógeno y tal. desplazado. Entonces, ahí sí que le surgió la idea, fue con Martin Smith, precisamente. Ahí es cuando surgió la idea de, es que a lo mejor el otro tal vez tenía las líneas de elementos conocidos, pero no están en la posición del espectro que esperamos. Porque ese corrimiento al rojo se observaba en galaxias, pero Claro, esto es que eran estrellas. O sea, de claro, repente veías estrellas que parecía que su espectro tenía un corrimiento al rojo totalmente incomprensible, ¿no? Entonces, eso es es. como estrellas, pero que estaban lejísimos a miles de millones de años luz y por tanto no deberíamos poder verlas porque no nos debería llegar. Claro, o sea, Entonces, si si las tienen, vemos, quiere decir que están emitiendo una cantidad brutal de energía, ¿no? sí, una estrella emitiendo como 100 galaxias. Mm. Y encima se veía que la estrella variaba de brillo a escalas de un año o meses, o algunas incluso menos, y eso te pone un límite al tamaño que puedes tener. O sea, si un objeto, estoy contando la charla de Naucas aquí, pero bueno. O sea, si un objeto emite de forma coordinada una cantidad de luz tremenda, o sea, si lo hace todo a la vez la variación de brillo, pues las distintas partes del objeto tienen que poder comunicar el cambio entre sí. Y como la velocidad máxima es la de la luz, pues si los cambios son de escala de meses, puede tener meses luz de tamaño, pero no más. Entonces eso te pone estén cerca o lejos, el tamaño viene limitado igual. Así que dices, tienes un objeto que es muy pequeño y si está cerca emite cantidad de energía razonable. Pero si el desplazamiento rojo es cosmológico, es por la expansión del universo, entonces este objeto del tamaño de un sistema solar tiene que emitir tanta luz como 100 galaxias. Y por eso estaba el debate, o sea, costó bastante que nos convenciéramos. De hecho, hay una cosa que no comenté en la charla que tiene que ver con temas que hemos comentado aquí. Como ya se empezaban a ver algunos desplazados al rojo tanto que el ultravioleta salía en el visible, dijeron, bueno, si está a distancias cosmológicas, a partir de la línea del Lyman alfa, es una línea del ultravioleta, del hidrógeno, pues de ahí a longitudes de onda más cortas debería absorberse toda la luz por el hidrógeno. Esto es lo que hemos comentado de las galaxias descubiertas por el JWST, que se busca el punto en el que el espectro deja de tener luz porque el hidrógeno lo absorbe. Entonces, ¿qué ocurrió? Vieron mucha menos absorción de la esperada. Entonces era, o en realidad son objetos cercanos, o hay mucho menos hidrógeno en el universo del que predice la teoría y que tenemos medido por cómo funcionan las reacciones nucleares y todo, o la mayor parte del hidrógeno del universo está ionizado. Entonces, claro, había gente que decía, bueno, pues otra hipótesis ad hoc que hay que meter porque ahora tienes que buscar qué ha ionizado la mayor parte del universo. Entonces era como meter complicaciones extra para que encajen los datos. Entonces, claro, habían descubierto la reionización, ahora sabemos que eso es cierto, pero tratando de medir una cosa para justificar lo de los cuásares, descubrieron una cosa nueva, entonces no podían usar el dato para confirmar que eran cosmológicos o no. Entonces, hay un montón de cosas en esa época que casi lo tenían, pero le faltaban piezas aún. Entonces, Es fascinante cuando ves la historia de los claro, descubrimientos claro. que tenemos en mente por la forma en la que aprendemos las cosas, Sí, que una cosa se descubre así, alguien dice, oh, esto es así, y ya queda claro. asentado que es así, y resulta que no. O sea, leyendo sobre la Que hay, historia del descubrimiento de los cuásares, dicen, en 1963 se midió el espectro y se vio que eran objetos a distancias cosmológicas. Y ya. y ya está. Entonces, Martin Smith descubrió los cuásares, descubrió que eran objetos muy lejanos. Pero claro, había una serie de cosas, o sea, era una afirmación extraordinaria, entonces necesitábamos pruebas extraordinarias. Mm. Así que hay un montón de Se piezas que tardaron todavía no años tenían. Ahora lo sabemos, ahora sabemos que encaja todo bien, pero en su momento había piezas que eran nuevas también, que también había que explicar. Todo está muy interesante. Eso Pero pasa sí, con muchísimos temas, con muchísimos descubrimientos sí, sí, no solo en astrofísica, en toda la física, Mm. que lo que ahora llamamos el artículo fundacional, claro, pionero, que descubre con nombre y apellido un resultado,
Y después resulta pues que había resultados previos que reinterpretados también podrían ser pioneros, y por otro lado que ese trabajo no fue aceptado hasta Claro. años o incluso décadas después, en algunos casos, después de ese artículo, ¿no? Con lo que el revisionismo de la historia a ojos del presente, ¿no? El presentismo, Sí. es muy peligroso porque nos hace ver una historia completamente diferente y parece como que el pasado era maravilloso y todo el mundo descubría las cosas y todo el mundo lo aceptaba y no había ningún tipo de Claro. duda y todos los científicos eran súper inteligentes y en la actualidad somos todos unos tontos y unos torpes Ya. y nos ponemos a discutir por chorradas, ¿no? Habría que aceptarlo todo como en el pasado. Y claro, eso No. es completamente ficticio porque en el pasado también ocurría lo mismo que está ocurriendo ahora, ¿no? Claro. O sea, hay papers que está el paper fundacional con un montón de citas y dice, aquí descubrieron tal. Y luego ves el paper y es propiedades del objeto no sé qué observado con tal. Y en una de las conclusiones dice, esto podría ser esta cosa. Pero si no es, a lo mejor es esto otro. Entonces, el haber propuesto esa posibilidad, que años más tarde se comprobó que era correcta, ya dicen, este paper fue donde se descubrió. Y a lo mejor el paper va de un tema distinto y de casualidad y proponen eso para explicar algún detalle que no cuadraba. Entonces, hay cosas así. O sea, habrá que ver de las cosas que investigamos actualmente y estamos debatiendo. Luego dirán, no, en los 90 ya se sabía. Y aquí estamos todavía que no lo tenemos Sí. claro porque faltan cosas por descubrir. Exacto. Sí.